4 candidaturas, al comienzo sin nombres, rostros ni partidos políticos. Expondrán de manera incógnita sus ideas ante 100 ciudadanos indecisos frente al nuevo proceso constitucional. ¿Lograrán convencerlos y, más aún, lograrán mantener su votación tras revelar sus rostros y enfrentar al panel de interpeladores? Bienvenidos a la temporada 2023 de 100 indecisos. Candidaturas en debate para un voto informado. Así es, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Esa es la idea de esta segunda temporada de 100 Indecisos. Qué bueno que nos acompañen. Muchísimas gracias por estar con nosotros en las distintas plataformas de Mega Media. La idea es poder escuchar ideas sin prejuicios, sin siquiera mirar los colores políticos, para poder entender primero qué es lo que plantean los candidatos antes de empezar a sacar conclusiones de, no, que este es de este sector y por lo tanto ya me imagino de qué manera va a operar. No, la idea es escuchar ideas y eso es lo que le queremos proponer, como siempre, en poder participar en esta nueva temporada de 100 Indecisos, que la hacemos junto al público, que lo tenemos en la zona sur, los estamos viendo ahí a través de sus conexiones en Zoom. Saluden, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Ahí lo estamos viendo en la pantalla, en la zona norte también del país. Los tenemos aquí también en pantalla. Bienvenidas, bienvenidos y por supuesto a la gente de la zona central de Santiago, de distintas comunas. Un aplauso para ustedes también. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. La idea es poder conocer a los candidatos y saber qué ideas los representan más. Sin prejuiciarlos con los nombres o a qué partido pertenecen. Ellos ya van a votar en un momento más, pero como siempre, los candidatos que luego ya les vamos a presentar en la formalidad se van a someter a las preguntas de nuestros agudos interpeladores. Andrea Aristigui, mi querida compañera en Radio Infinita y en Mega Noticias Prime. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Manuel. Y Tomás Mochati de Radio Bio Bio. Querido Tomás, también, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí están nuestros interpeladores que nos van a acompañar. Ya les hemos explicado que, tal cual como lo hicimos la semana pasada, vamos conociendo a los candidatos, pero sin identificarlos con nombre ni partido político, sino que a través de sus ideas. La idea es que estos candidatos, que se los presentamos de forma incógnita a través de inteligencia artificial, cada uno con sus ideas, la resumen en pocos segundos y se van presentando ante la ciudadanía y ante estos indecisos, que luego de escuchar a los 4 van a votar con cuál se sienten más representados según sus ideas. Escuchemos al candidato, candidata número 1. Soy parte de los chilenos y chilenas que queremos vivir y trabajar en paz. Te quiero representar a ti, que has visto tu seguridad y la de tu familia gravemente vulnerada. A ti, que no has tenido acceso oportuno a la salud, educación, pensiones y vivienda. A ti, que eres víctima de las consecuencias de la inmigración descontrolada. Quiero que recuperemos la convivencia pacífica a través de una constitución que te entregue soluciones reales, con políticas eficientes y que permita que puedas desarrollar tu proyecto de vida en libertad. Ahí tenemos las opiniones, las ideas que plantean en síntesis, por supuesto, el candidato o candidata número 1. Sigamos escuchando, vamos por el candidato número 2. Elaborar una constitución es como construir, entre todas y todos, una casa que nos acoja para convivir y nos entregue derechos y responsabilidades. Una casa donde siempre las personas sean respetadas, donde hombres y mujeres tengan igual trato en atención de salud, calidad de la educación, seguridad en sus barrios y dignidad a lo largo de toda su vida. Una casa donde nos encontremos y, cuidando el entorno y la naturaleza, desarrollemos iniciativas que con buenos trabajos nos permitan progresar y participar con justicia de los frutos del progreso para, en libertad, ir asegurando el futuro. Puede ser candidato, puede ser candidata, quien recién está expresando sus ideas. Candidato, candidata número 3, veamos. Porque estamos cansados de falsas promesas que por años han conducido a Chile a través del odio y la lucha de clases. La construcción social nace de la unidad, el respeto, la equidad de oportunidades, la transparencia y el trabajo de todos. Nuestra Constitución debe enfocarse en la gente y respetar el poder soberano, y necesita representantes que hayan crecido en base al trabajo, al esfuerzo, a la realidad social que se vive todos los días en todo Chile. Las policías deben ser respetadas, la educación de calidad debe ser un pilar fundamental, así como también la salud. Aquí el público, si lo puede mostrar, señor director, está también escuchando muy atentamente, tomando nota, reflexionando sobre con qué ideas se siente más representado, sin saber qué candidato o candidata va a estar aquí luego debatiendo. Solamente escuchando ideas. Nos queda el concepto, las ideas del último candidato o candidata. Veamos.
Conozco mi región y sus necesidades más sentidas. Por eso creo que es necesario plasmar una serie de derechos sociales en esta nueva Constitución que permita mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, considerando la seguridad como un bien público esencial, garantizando pensiones dignas, al igual que una salud, vivienda y educación de calidad, con un modelo de desarrollo económico que sea sustentable y sostenible en el tiempo, que tenga como misión impulsar la inversión en investigación y tecnología para poder concretar los anhelos que tenemos como país. Tenemos aquí los 4 podios en los que en un momento más se van a presentar los candidatos una vez que digamos quiénes son. Pero para eso, antes de ocurrir, le vamos a pedir a la gente, a los 100 indecisos, los que están en el norte, en el centro y en el sur, que voten. Señor director. Los indecisos deciden. Llega el momento en que ustedes, desde sus celulares, porque cada uno de ellos tiene una aplicación especial diseñada en este programa para que voten por cuál de los 4 candidatos se siente o con cuál se siente más representado y vayan eligiendo. Mientras ocurre eso, nosotros queremos aprovechar de entregar la información siempre útil con miras a las elecciones que tenemos el próximo 7 de mayo. Vea. 3 fechas claves de este proceso. Un mes después de las elecciones del 7 de mayo debería empezar el trabajo del Consejo Constitucional, el que debiera entregar su propuesta de nueva Constitución en noviembre de este 2023. El plebiscito de salida, en tanto, está programado para el domingo 17 de diciembre. Sigue votando nuestro público, está votando en el sur, está votando en el norte, en Santiago. Señor director, usted me dice cuando esté completo la cantidad total, porque son 100 personas las que votan en cada programa y tenemos que tener la contabilización completa para poder luego empezar a proyectar los resultados. Usted me dice una vez que ya estén listos para poder empezar a reflejarlos también en nuestra pantalla. Ahí estamos viendo, todos han votado, alguien no votó. ¿Todos ya votaron? Perfecto. Ahí también en el sur, ¿todos votaron? Dedito para arriba. Efectivo. Ahí en el norte también, ¿todos votaron? Ya, pues parece que, señor director, tenemos los resultados. Empecemos a revisar los resultados. Ahí está la votación y se empieza a proyectar. Candidato número 1 obtiene un 35,5%, ¿no? De los votos. Sí. Y se queda automáticamente con el primer lugar. ¿Podemos mostrar entonces al candidato que corresponde al puesto número 1? Y ahí lo estamos reflejando en pantalla. Ella es Pilar Barrientos, candidata por Tarapacá, representando a la UDI. Abogada Pilar, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en el programa. Obtuvo un 35,5% de los votos de los indecisos. Viene ahora la tarea difícil de defender ese porcentaje. Vamos con el segundo lugar, a ver. La candidato número 3, que obtuvo 30,1% de los votos. Y la estamos viendo ya en pantalla. Elizabeth Rodríguez, del Partido de la Gente, candidata por la región metropolitana, también abogada. Muchas gracias, Elizabeth, por estar aquí. Ahí viene la tarea también de remontar para poder conseguir el primer lugar y convencer a la gente con mayores argumentos respecto a la idea que les vimos hace un momento. Veamos quién queda en tercer lugar. Candidato número 4 obtuvo un 22,6% de los votos. Corresponde a Claudio Ferrada, Revolución Democrática, candidato por el Ñuble, ex delegado presidencial. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Manuel. Esperamos que nuestras propuestas le hagan sentido a la gente. Vamos a ver, pues ahí hay que defenderlo. Y tenemos en último lugar, con un 11,8%, Andrés Palma, de la Democracia Cristiana, candidato por la región metropolitana, ex ministro y ex diputado. Andrés, gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. De atrás pica el indio, dice. Oiga, en el programa anterior, el que estaba último terminó primero. Así que uno nunca sabe. Nosotros hicimos un sorteo para que empiecen a responder preguntas que les va a formular el público. Ya lo vamos a decir inmediatamente con quién comienza, porque este programa se hace también y por sobre todo con consultas de la gente. Exijo una explicación. Me voy a ir a la zona norte de nuestro país porque desde Antofagasta tengo al agrónomo Cristian Amigo, un hombre de 43 años que lo estoy viendo ahí en pantalla. Cristian, te escucho. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Vivo en Antofagasta y estamos muy preocupados por la migración ilegal. Las carpas en las calles son parte del paisaje y siento que el problema no es la llegada de extranjeros, sino la inseguridad que esto arrastra. Ustedes, como candidatos,
¿Qué proponen respecto a regular en esta materia? Perfecto. 45 segundos tiene cada uno de los candidatos y candidatas para responder. Y en el sorteo previo comienza respondiendo. En esta oportunidad, Claudio Ferrada. 45 segundos a partir de ahí. Por eso, Juan Manuel, quiero responder. Efectivamente es una preocupación nacional de Estado, la seguridad. ¿Ya? Y efectivamente la migración tenemos que hacer una distinción profunda. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que mencionar que los migrantes que vengan a desarrollar legítimas acciones, profesionales, servicios, obviamente van a ser bien recibidos. Pero la gente que viene a delinquir, todo el rigor de la justicia, todo el rigor de la ley. En eso no nos perdemos para nada, porque la legalidad es parte de la esencia de este país. Nosotros estamos por generar políticas públicas de migración, que sea una migración regulada, ordenada, clarificada, pero por supuesto para la gente que viene a delinquir, no más, puerta cerrada, porque el Estado de Derecho tiene que primar. Perfecto, ahí están los 45 primeros segundos de respuesta ante la pregunta que formularon. Claudio puede volver ahí a su podio. Pilar Barrientos, le corresponde a partir de ahora 45 segundos. Soy candidata por Tarapacá. Tengo muy claro lo que estamos viviendo en el norte. Estamos viviendo una crisis grave de inseguridad producto de la migración ilegal. Tenemos miedo. No sabemos cómo desarrollar nuestra vida cotidiana. No queremos queremos trabajar en paz, y para ello necesitamos decisiones constitucionales. Eso es lo que estamos viendo aquí, no políticas públicas. Por lo tanto, queremos entregar herramientas urgentes al Estado para que se haga cargo de la seguridad y del orden público. Queremos vivir en paz, queremos trabajar tranquilos. Eso es lo que queremos en Tarapacá. Muy bien, pues ahí está la respuesta también de Pilar Barrientos. Le corresponde ahora a Elizabeth, 45 segundos. Elizabeth, invitada a hablarle al público. Gracias. Nosotros sabemos que este es un problema que ha afectado no solamente al norte, sino que a todo Chile. Nosotros como región metropolitana también lo vivimos. ¿Y lo vivimos por qué? Porque no se han tomado las medidas necesarias. Ahora, esto es de la Constitución y claramente tiene que ver. Se agregó hace unas semanas atrás un numeral a un artículo que es de exclusiva responsabilidad del presidente de la República decretar un decreto supremo, ordenar un decreto supremo que genera una infraestructura crítica. ¿Saben lo que es eso? Nadie lo sabe. Y eso es una norma, es un papel que finalmente lo que hace es otorgar, es ordenar a través de un ministro, de 3 ministerios específicos, que vaya las Fuerzas Armadas a resguardar una zona determinada. Me quedan 2. Eso necesitamos trabajarlo porque no es suficiente. Perfecto, muy bien. Elizabeth aprovechando hasta el último segundo en esta oportunidad. Andrés Palma, 45 segundos a partir de ahora. Bueno, quiero saludar a Andrea, a Tomás, Juan Manuel, a Claudio, Pilar y Elizabeth. Este espacio de diálogo y especialmente a Cristian. Cristian, tú dijiste que el tema no era necesariamente los migrantes, sino que era la inseguridad que se generaba por gente que ocupaba las calles, que ocupaba plazas con carpa y eso, como dijo Elizabeth, lo vivimos en muchos lugares de Chile. Tenemos que trabajar para acoger a quien viene a ayudar y para detener en la frontera o poner en la frontera a quien viene a causar problemas. Eso debe ser algo que todos impulsemos. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Queremos profundizar en todo caso respecto a este tema porque evidentemente la pregunta de Cristian es amplia. Puede ser un episodio puntual para él, pero por cierto es un tema que afecta al norte y como ya lo hemos visto aquí, al resto del país también. Vamos con las primeras interpelaciones. Interpelación. La primera interpelación de esta noche le corresponde a Andrea Aristigui para Andrés Palma y Elizabeth Rodríguez. Andrea. ¿Cómo están? Muy buenas noches a los dos. Gracias por contestar nuestras preguntas. Quiero partir de la base, ¿no? De algo que es importante y que lo decía también Cristian. La mayoría de los migrantes que han llegado a nuestro país lo hacen para aportar, ¿no? Pero sin duda es un tema que genera mucha preocupación. Y aquí, Andrés, quiero partir con usted. Había un fracaso total del Estado en ordenar y controlar el fenómeno migratorio en nuestro país. Usted es parte de una coalición que fue gobierno entre 2014 y 2018, donde las cifras se dispararon. Pasaron de un 2,3 a un 6,9%. ¿Qué le dice ahora a Cristian y a tantas otras personas que encuentran que aquí no hubo ningún tipo de regulación y que ustedes también son responsables de lo que está pasando? La migración ocurre cuando la gente que vive en un país ve que otro país está mejor. Y ese es el motivo por el cual llegaron muchos migrantes a Chile. Abandonaron Venezuela, abandonaron Haití
por las condiciones que allá vivían. Y la falta de orden también que hay en un país. En esos países. En cambio, en Chile veían una oportunidad. Ahora, llegó mucha gente, llegaron muchos profesionales, llegó mucha gente que la quisimos acoger. Pero después empezaron a llegar, aprovechando esto, delincuentes. Por eso, ese es el escenario. Hubo falta de regulación respecto a este tema. ¿Ustedes cómo se hacen cargo? ¿Usted en lo particular, como parte de una coalición? Yo creo que sí hubo falta de regulación en términos de que empezó a haber un flujo migratorio que no fue por los pasos fronterizos, sino que fue fuera de los pasos fronterizos. Y el Estado se demoró en reaccionar frente a eso. Hubo una falla en ese sentido. Sí, se demoró en reaccionar, sin duda. Elizabeth, usted decía que este es un tema constitucional, pero también es un tema político. ¿Cuánto representan los migrantes de los delitos en nuestro país? ¿Cómo? ¿Cuánto representan los migrantes de los delitos que se cometen en nuestro país? Lo estábamos hablando con el colega recién, estábamos hablando de alrededor de entre un 10 y un 15% de la inmigración ilegal. La pregunta es de la delincuencia. ¿Cuánto de las personas que son imputadas por delitos son extranjeros? En este momento no tengo la cifra. Ya, porque eso es importante. Sí, no la tengo. No creo que exista una cifra real. Sí, existe una. Es un estudio del CEP que dice que 2,36% de los imputados son extranjeros. Andrea, tendríamos que revisar el muestreo. Le estoy dando la fuente. Lo que me parece importante, Elizabeth, es ver si es que hay un sustento real para seguir con este discurso tan fuerte contra los migrantes, vinculándolos a el problema no es la delincuencia. Andrea, el problema no es la migración, no es el extranjero que se avecina en Chile y lo hace de manera ordenada, viene con sus permisos de trabajo o en su defecto regularizan de la manera concreta y correcta en Chile. El problema no es ese, el problema es que nuestras fronteras están abiertas, permitiendo el ingreso de personas que no han podido ser controladas por el país. Las fronteras no están abiertas. Las fronteras están abiertas porque pueden entrar y pasar. Una cosa es la migración irregular y otra cosa es que las fronteras estén abiertas. La inmigración irregular se genera a través del ingreso sin documento. Ahora, su partido y su sector ha sido muy crítico respecto a la migración y esta vinculación con la delincuencia. ¿No siente usted que hay demagogia en eso? No, no hay demagogia. No hay demagogia. Inclusive los mismos venezolanos e inclusive muchos extranjeros tienen el mismo reclamo de que sus mismos connacionales han generado un disturbio en nuestro país. Y estos mismos extranjeros también están haciendo la misma crítica. Ellos vinieron a Chile porque Chile es seguro. Que no haya demagogia, que lo digan pero no extranjeros. Es demagogia, el ser correctos y concretos en un lenguaje que va a permitir llevar al orden. ¿Debe una nueva constitución incorporar definiciones específicas respecto a la migración, Andrés? Yo creo que lo que está en la actual constitución es bastante razonable respecto al tema de la migración. ¿En la actual constitución del 80? Sí, en la actual constitución del 80, que permite que vengan extranjeros al país que ingresen por, por pasos regulares y que si quieren avecindarse en el país tengan que cumplir un trámite de regularización de su situación. O sea, ¿usted dejaría la constitución actual? No, no dejaría la constitución actual. Hay algunos aspectos de la actual constitución que son razonables y que no tendría por qué cambiarse. Elizabeth, la misma pregunta. ¿Debe una nueva constitución incorporar definiciones específicas respecto a la migración? Sí, debe considerar el derecho a migrar. Todo migrante, toda persona tiene derecho a migrar a cualquier país, siempre y cuando éstas cumplan las reglas específicas que se establezcan en la propia constitución a través de nuestra participación. Perfecto. Gracias. Tiempo. Muy bien. Pues, oye, tan preciso en la utilización de los segundos. Va ordenado este programa. Siguiente interpelación. Interpelación. Tomás Muchat interpela a Pilar Barrientos y Claudio Ferrada. Tomás. Hola Pilar, Claudio. Tenemos un enorme aumento de los asesinatos, del sicariato. Asesinatos con autor no conocido en estos momentos, cerca del 40%, 90% que no se descubre nunca el asesino. O sea, asesinar en Chile prácticamente hoy día es gratis. Eso es lo que está ocurriendo. Las cifras son de terror. ¿Para qué se las voy a dar? Porque las conocemos todos. Y el gobierno ha propuesto eliminar las armas, todas las armas, incluyendo las armas que están en las casas. ¿Estás de acuerdo, Claudio? ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, nosotros estamos de acuerdo en ir reduciendo... No, el gobierno ha propuesto eliminar las armas, todas.
¿Está de acuerdo con eso? Sí, lo que pasa, Tomás, que a mí no me corresponde decir las decisiones del gobierno. ¿Ya? Aquí no, es que es su posición, por eso es lo que dice el gobierno y usted es de Revolución Democrática. Entonces, le pregunto, su gobierno, mejor entonces, ha dicho esto. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, lo que pasa es que nosotros insistimos que el derecho y la seguridad es un derecho público y que tiene que estar consagrado en la Constitución. ¿Está de acuerdo con eliminar las armas en las casas? ¿Las armas privadas? Yo creo que ahí es un tema que es del Parlamento, donde se tendrá que discutir. Pero usted está de acuerdo, estoy preguntando a usted, no al Parlamento, no a otro, a usted. ¿Está de acuerdo? Sí. Porque usted es el que va a redactar una Constitución, entonces, por supuesto, ¿o va a ayudar en eso? Y haremos cimientos sólidos para efecto de considerar la seguridad como un bien público. ¿Usted está de acuerdo, Pilar? No, no estoy de acuerdo, Tomás. La actual Constitución prevé la posibilidad de la tenencia y la posesión de armas que son armas de puño de defensa personal. O sea, y que están reguladas. Yo estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, claro. Y de mantenerlo, creo que en la situación actual de inseguridad gravísima que tiene el país, no podemos además desarmar a quienes han obtenido, por lo demás, la tenencia y posesión cumpliendo todos los requisitos legales en este minuto de idoneidad psíquica y psicológica y con una buena autoridad fiscalizadora, Claudio, que las controla desde todo punto de vista. Claudio, ¿cómo se ejerce la legítima defensa en una casa sin armas, cuando los asaltantes normalmente andan armados? Así es, Tomás. Bueno, las herramientas del derecho entregan posibilidades para que la gente se defienda. Pero el gobierno quiere eliminar las armas en las casas. ¿Cómo se ejerce la legítima defensa en las casas sin armas? O sea, la seguridad le corresponde al Estado, Tomás. O sea, la persona que hay inerme. Bueno, por supuesto, la persona porque el Estado no está en todas partes, porque no está en el interior de las casas. Las personas se podrán defender con las herramientas que tienen. Si tienen una arma legalmente inscrita, por supuesto, la legalidad lo defiende. Pilar, ¿usted cree que la policía debe obrar en caso de legítima defensa o como legítima defensa cuando emplea armas o con superioridad de medios? Yo creo que debe actuar, son cosas distintas, pero... Por eso le digo, sí, debe ¿con superioridad de medios o basado en legítima defensa? Ambas. Porque son situaciones distintas. O sea, se podrían enfrentar fácticamente a situaciones de superioridad. ¿En qué es necesario? Estoy hablando de cuáles son las facultades policiales. ¿Con superioridad de medios como legítima defensa? Bueno, en este minuto es legítima defensa, hay un estatuto. ¿Y ahí qué prefiere usted? Yo prefiero superioridad de medios. ¿Claudio? Legítima defensa, Tomás. No con superioridad de medios la policía, o sea, el mismo derecho que tiene usted y yo. Sí, yo creo que la policía están debidamente preparadas para enfrentar cualquier actividad de riesgo que tengan y si por supuesto ponen en riesgo la vida de los ciudadanos o la vida propia también de los propios policías, ellos tienen el legítimo derecho de ocupar su arma. Esta semana se produjo un hecho que fue noticia mundial en nuestro país. La noticia mundial fue que se suspendieron las clases en Valparaíso por un funeral narco. Dato. En diciembre de 2022, Carabineros dijo que en los últimos 4 años había habido 1.500 funerales narcos, o sea, prácticamente 4 cada día. 4 funerales narcos cada día. Se suspendieron las clases. El subsecretario Manuel Monsalve habían acribillado a una persona frente a un colegio a la 1 de la tarde. Y están las imágenes de cómo lo mataron. Camilo Rojas, más conocido como el Ñajú. El ministro Monsalve, el subsecretario Manuel Monsalve dijo que había sido un funeral de riesgo mediano. ¿Ustedes están de acuerdo con esa calificación, Claudio? No, Tomás, yo creo que es grave. Yo creo que ¿Era de riesgo mediano, sí o no? No, yo creo que es grave. ¿Se equivocó el encargado de la seguridad? No soy quien yo para poder ponderar, pero yo creo que es grave. Es grave que un colegio deje de funcionar justamente por problemas de seguridad. El ministro Ávila, que pertenece a su partido, dijo que él habría suspendido las clases, el subsecretario Monsalve dijo que no habría suspendido las clases. ¿Tiene razón entonces el ministro de Educación? Así es. El presidente Boric dijo que había ido a vivir al barrio Yungay para tener una especie de experiencia vivencial. O sea, dijo, yo decidí irme a vivir allí justamente para vivir esa realidad. Sí, hoy día está con vallas papales, nadie puede ingresar a su sector. Claramente hay temor a que sea agredido físicamente. Muchas gracias. Se nos fue el tiempo, gracias. Sí, se nos fue el tiempo, pero voy a retomarlo inmediatamente. Señor director, por favor. Fuego cruzado. Quiero hacer participar a ustedes dos que nos hablaron de este tema, después a ustedes dos sobre el tema de la migración, para que puedan también participar de estas discusiones. Déjenme preguntarles una cuestión bien puntual. ¿Es populista o es efectiva la determinación que está haciendo el alcalde de la Florida de derribar casas de narcotraficantes? Definitivamente efectiva. O sea, sí tiene un resultado efectivo. Es astuto, finalmente está utilizando una herramienta que la propia ley le otorga
Puede ser crítico, podemos estar en una crítica directa a la forma, pero definitivamente es efectiva. Hay que partir por algo. Pero no es populista. No es populista. ¿Le parece populista o le parece algo efectivo lo que está intentando hacer el alcalde de la Florida? Me parece que es efectivo y es populista. Las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y no le molesta que para conseguir un resultado efectivo al mismo tiempo tenga el concepto populista como algunos lo han considerado? Yo creo que ha sido una ocurrencia inteligente de un alcalde que se está candidateando y me parece bien. Ya, está bien, pero básicamente todas las decisiones políticas eventualmente pueden conllevar el que eventualmente alguien considere que como hace bien las cosas podría ser candidato. Sí, sin duda. Pero usted siente que lo está haciendo al revés, que para ser buen candidato está tomando estas decisiones. Yo creo eso, sí. ¿Eso? ¿Usted considera que...? Creo que es una autoridad que está ejerciendo sus facultades legales y eso ya es valioso en este país donde ninguna autoridad lo ejerce. Perfecto. ¿Y qué opinión tiene aquí? Sí, yo creo que es una resolución efectista que no ataca el problema de fondo, pero obviamente hay que ver resultados, qué es lo que significa. Ahora, pero él dice que son con las pocas herramientas con las que cuenta para pelear con el narcotráfico, está utilizándolas todas. Yo tengo un cuestionamiento, sí, la publicidad que se hace, porque en realidad lo que quiere la gente es la búsqueda de una solución definitiva, la búsqueda de una solución a la seguridad que tienen en su casa. ¿Por qué tendría que haber un cuestionamiento de la publicidad si lo que él precisamente busca es que los narcos se enteren de que él va a hacer todo lo posible por pelear contra ellos, con todas las herramientas que tenga? Sí, lo que pasa, Juan Manuel, es que los narcos ya tienen la ramificación suficiente como para poder establecerse en los sectores que ellos quieran. Ya, por lo cual no creo que necesitan televisión para definir si es que están haciendo una actividad o no. ¿Ya? Por lo cual yo creo que cuando se toma una política pública se tiene que tomar en serio y esta política pública... ¿Y no se la está tomando en serio el alcalde? O sea, mediáticamente me parece que es un exceso. ¿Ya? No, además que lo que está ocurriendo es que está demoliendo ampliaciones de las viviendas. Está bien, pero la vivienda está ahí. Está bien, pero de alguna manera... Y el narcotraficante va a seguir viviendo ahí. Es la única herramienta que tiene un alcalde, por ahora, sí, claro, para poder pelear contra el narcotráfico. Por eso es inteligente la idea que tiene, pero yo creo que es mucho más potente lo que se está legislando hoy día en el Congreso en términos de poder expropiar esas viviendas y destinarlas a otras funciones públicas. Migración, déjeme preguntarle, ¿cómo se corrige desde una nueva constitución el problema de la migración? Primero consagrando el derecho a la migración. Es un derecho humano consagrado y ratificado por este país. ¿Pero eso no lo terminaría por agravar? En ninguna medida, porque cuando uno ratifica un derecho, este derecho protege no tan solo a los migrantes, sino también a la gente que vive en el país. Pero no hay una contradicción en que su sector culpa a Piñera de haber invitado, por ejemplo, a los venezolanos a venir a Chile y ahora usted está diciendo que en una nueva constitución hay que consagrar esa misma invitación. Es que la consagración del derecho, Juan Manuel, ya está en la constitución y hay que ratificarla. Ya, perfecto. Sí. Entonces solamente consagrarlo. ¿Qué hay que hacer en la nueva constitución para enfrentar el problema de la migración? Que es un problema, es un hecho real. Hay varias medidas, pero una de las más importantes y las que propone mi sector es una policía de fronteras. Existe en otras partes del país, tiene amplias facultades, tiene que ser con rango constitucional para que tenga financiamiento y es una institución pública que va a asumir de manera estable un problema que se nos va a presentar en los próximos años, seguramente en las muchas décadas que vienen. Hago esta pregunta con un sí o un no, ojalá bien breve porque se nos va el tiempo. ¿Son responsables los migrantes de los nuevos delitos que están ocurriendo en Chile, como por ejemplo secuestros o sicariatos? No. ¿No son responsables los migrantes? No. Yo creo que sí, pero que además hay intervención de chilenos. ¿Son responsables? Bandas de migrantes sí, los migrantes no. Perfecto. Miren, hasta me sobraron 3 segundos. Muchas gracias. Listo. Seguimos, señor director. Exijo una explicación. Tenemos preguntas de la región metropolitana. Le voy a pedir aquí a mi querido Nicolás que me acerque el micrófono. Muchas gracias, Nicolás. Y tengo preguntas de Fernando Arancibia. Póngase de pie, Fernando, por favor. Aquí tiene el micrófono. Acérquese con toda confianza a la cámara, por favor. Y él, Fernando Arancibia, es de Puente Alto, 65 años, entiendo, ¿no? 64, ya le está redondeando para arriba. Acérquese bien al micrófono. Su pregunta, que le van a responder los candidatos. La vida es cada día más cara. Estamos con mucha incertidumbre. ¿Qué debería consagrar la nueva Constitución para darnos certezas económicas a todos los chilenos? Ahí tiene la pregunta, Fernando. Puede tomar asiento. Ellos se van a encargar de responderle directamente. Corresponde a partir de ahora, en 45 segundos, que responda Pilar Barrientos. Usted lo dijo, lo más importante es tener certeza, reglas claras. Si no tenemos reglas claras, la inversión no va a llegar al país, no vamos a tener trabajo. Necesitamos libre iniciativa en materia económica, que nosotros podamos emprender, que el Estado nos proteja el emprendimiento. Necesitamos que haya un trato igualitario. El Estado no nos puede discriminar arbitrariamente. La protección del derecho de propiedad, que si se va a expropiar tengamos reglas claras al respecto. No
normas que sean inseguras al futuro, porque eso va a alejar de nuestro país todo aquello que nos va a producir progreso y bienestar. Perfecto. Muchísimas gracias, Pilar. Le corresponden 45 segundos de respuesta a la pregunta de Fernando. Elizabeth Rodríguez. Parto. Esto es súper complicado. Nada te puede garantizar absolutamente nada en este minuto. La discusión ha sido tan abierta, pero el gran problema es que estamos en dos conceptos, en Estado subsidiario o Estado de derecho que te va a garantizar las garantías fundamentales. Acá hay dos funciones. La primera, del Estado subsidiario, hay que tomar el elemento más importante, y ese elemento es que el Estado propenda que las personas puedan emprender. Si las personas emprenden, pueden generar negocios, pueden generar empleo. Esa persona va a tener su sueldo y va a poder sustentar a su familia. Y tenemos también que tener en la Constitución la consagración efectiva de que las garantías constitucionales que estén en ese catálogo también estén garantizadas por el Estado. Pero tiene que haber un equilibrio entre estos dos roles. Perfecto. Muchísimas gracias, Elizabeth. También Andrés Palma tiene 45 segundos a partir de ahora. Fernando, para que haya progreso económico, para que haya estabilidad económica, lo más importante es que haya estabilidad social y estabilidad política. Cuando una sociedad empieza a desordenarse, empieza en tensión, empieza en conflicto, nadie quiere invertir en esa sociedad, nadie quiere generar empleo, nadie quiere trabajar para la incertidumbre que genera el desorden en la sociedad. Por eso, una sociedad, cuando está en orden, cuando hay justicia distributiva, cuando hay derecho a emprender y todo eso se respeta, es una sociedad que progresa. Eso lo hemos vivido en Chile y lo podemos volver a vivir. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Tiempo, 45 segundos. Claudio Ferrada, a partir de ahora. Sí. Don Fernando, eso es una gran pregunta. ¿Cómo nos vamos a desarrollar en el futuro? Primero, yo creo que tenemos que consagrar efectivamente la libertad económica. Eso es un principio que ya está en esta Constitución y que deberíamos mantenerlo. Pero en segundo, algo que no está, que es en el desarrollo sustentable y sostenible de la economía. Efectivamente tenemos valor agregado en este país. Hay regiones que efectivamente producen materia donde hoy día no podemos generar otras riquezas. Hay riquezas como el turismo. Yo vengo de la región de Ñuble, ¿ya? Mi querida región de Ñuble, donde el turismo es parte esencial también de la economía circular y familiar. Tenemos la agricultura familiar campesina, que tiene algo que decir. Tenemos que fomentar y crear herramientas sustentables y sostenibles en el tiempo, también amigables con el medio ambiente. Tenemos que dejarle un futuro a nuestros hijos y ese futuro efectivamente tiene que ser un futuro mejor y un futuro lleno de prosperidad. Muchas gracias. Vamos a tratar de meternos en algunas áreas en materia económica también que tienen que ver con esto del costo de la vida y de cómo se trata de solucionar desde una nueva Constitución. Lo hacemos a través de las interpelaciones. Interpelación. Y en esta oportunidad, Tomás Mochat interpela a Claudio Ferrada y Andrés Palma. Claudio y Andrés, el presidente Gabriel Boric estableció un principio general que tiene efectos económicos muy importantes. Dijo que si Chile fue la cuna del neoliberalismo en Latinoamérica, también será su tumba. Y eso lo representaba el proyecto constitucional rechazado. ¿Se mantiene la promesa? Tomás, como le insisto, no soy representante ni vocero del presidente. No, pero si le estoy pidiendo su opinión. Si usted es el candidato, ¿se mantiene la promesa? ¿Qué cree usted? Si usted forma parte de un movimiento político, forma parte de eso. Así es, Tomás. Nosotros lo que propondemos... A ver, ¿usted cree que se mantiene la promesa? No lo sé. A ver, ¿qué se entiende por terminar el neoliberalismo? ¿Qué se entendía? Sí, bueno, nosotros tenemos que avanzar hacia un Estado social democrático de derechos. Pero eso no es terminar con el neoliberalismo. O sea, yo creo que sí, va de la mano, Tomás. Yo creo que no es sostenible un sistema neoliberal con un sistema social democrático de derechos. Yo creo que son contraproducentes. Andrés, usted también quería terminar con el neoliberalismo, ¿no? Sí, claro que sí. Usted forma parte de la democracia cristiana. Así es. Gobernaron durante 30 años con el neoliberalismo y estaban felices. No estábamos felices. Es oportunismo, ¿no? No estábamos felices. Bueno, pero están reivindicando los 30 años neoliberales. Perdón. Estábamos haciendo lo que se podía hacer con una constitución que ponía muchos límites a lo que se debía hacer. No todo lo que queríamos hacer lo pudimos hacer. No pudimos modificar el sistema previsional. No pudimos modificar el sistema de ISAPRE. Pero porque no pudimos modificar la legislación laboral. Pero porque había restricciones institucionales
que impedían hacer esas modificaciones, aunque tuviéramos mayoría en el país. Podrían haberlo hecho cuando tenían mayoría y cambió el sistema electoral. Quieren mantener el sistema de expropiación, porque esto tiene mucho que ver con la propiedad, con el sistema de expropiación que establecía la Constitución rechazada o no, con el tema del justo precio. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que generar una Constitución que efectivamente habilite la discusión pública. Y esa discusión pública se generará... ¿Cómo van a pagar cuando expropien? ¿Cuál es la posición? Bueno, un justo precio, efectivamente. O sea, no el precio de mercado. Que se ajusta al mercado. Ya, no es el precio de mercado, lo dijo George Jackson. Sí. Reconoció que eso no era. Yo creo que el justo precio se puede ajustar al valor del mercado. Eso tendrá que ser una discusión también política. O sea, todavía medidas. ¿Pero tiene posición sobre eso o no? ¿Ah? ¿Tiene posición sobre eso? Sí, la posición es que la gente que se le va a expropiar efectivamente no tenga un detrimento económico en su patrimonio. Ya, o sea, el precio de mercado. Se puede ajustar al precio de mercado. ¿Se puede o es? O sea, no soy técnico en economía para ajustar precios, Tomás. Señor Palma. En muchos casos es difícil calcular el justo precio y el precio de mercado. Pero si el mercado es competitivo, el justo precio es lo mismo que el precio de mercado. ¿Son partidarios de que el Estado cree empresas simplemente por una ley de mayoría simple? Sí, yo creo que sí. El Estado muestra eficiencia y es una zona crítica, así como la salud. Así como las pensiones, efectivamente el Estado podría hacerse cargo de... Andrés, ¿conoce alguna empresa del Estado que haya quebrado? Tendría que pensar, pero ya, yo creo ¿por qué no sí. Quiebran? Porque finalmente todos sí se quiebran, ponen con la plata. Quiebran. Por ejemplo, Enacar. Enacar quebró y la cerramos. No, pero Enacar perdió plata por muchos años. Bueno, pero o sea, la tendría que haber quebrado mucho antes. Conozco la zona tendría que haber cerrado bien. Antes, costó cerrarla, pero cuando ya, estuvimos pero en el me da un ejemplo que es la excepción. No, me preguntó si recordaba alguna empresa del Estado que hubiera quebrado. Ya, pero una excepción. Sí. ¿Usted está de acuerdo no hay muchas empresas del Estado ¿Usted está de acuerdo que el Estado cree empresas simplemente por una ley de mayoría simple? O sea, las leyes se generan por mayoría simple. ¿La subsidiariedad se opone al Estado social y democrático de derecho? Sí. ¿Se opone? No. ¿Por qué no? Porque el principio de subsidiariedad lo que define es que sea la comunidad primero la que tome decisiones. El principio de subsidiariedad está estrechamente vinculado a la participación y a la descentralización. Y en ese sentido no hay una contradicción entre un Estado social y democrático de derecho y el hecho de que la comunidad pueda ser en un nivel local la que tome las decisiones. Claudio, para aterrizar el asunto, ¿puede haber ISAPRES y salud pública? Sí, yo creo que hay que ajustar la ISAPRE a un rol distinto al que hoy día tienen. ¿Puede haber AFP? Nosotros, sí, también poner AFP como un seguro adicional a la... Ya, pero eso es súper neoliberal. ¿Ah? Gracias. Ya, tiempo. Señor director. Interpelación. Andrea Aristigui le corresponde interpelar a Elizabeth y Pilar. Andrea. Sí, voy a partir con Elizabeth nuevamente. Pilar, buenas noches, no la había saludado. Hablando nuevamente del problema que nos planteaban originalmente, de cómo han aumentado los precios, cómo ha perjudicado directamente el bolsillo de las personas, ¿hay que establecer constitucionalmente el concepto de salario justo, que fue una de las discusiones que hubo en todo el proceso constitucional pasado? No, yo creo que ese concepto de salario justo es una materia de otra normativa y que no dice relación al rango constitucional de norma que ahora estamos trabajando. Hasta la actual Constitución habla de justa redistribución. Sí, pero la justa retribución no habla del salario, del sueldo, dice justa retribución. Sí, la justa retribución ¿no apunta a lo mismo? ¿No apunta a lo mismo para entender, no? No apunta a lo mismo. Creemos que la justa retribución dice relación a un proceso de igualdad o un proceso de equidad de relación entre empleador y trabajador. ¿Y a qué más puede referirse esa retribución si no es a lo económico? Es que depende, porque ahora los trabajadores ya no son trabajadores, son colaboradores. Sí, pero es lo mismo, ¿no? La pregunta es la misma. Pero aún así, insisto, no creo que sea una expectativa que deba ser mayormente desarrollada en este proceso. Y si hablamos de derechos sociales, a alguien le podría parecer que eso es fundamental. Claro, pero esa es la postura. Es decir, una es enumerarlo, establecerlo como principio y otra es desarrollarlo de tal manera que genere un anclaje en este desarrollo. Pilar, ¿a usted le parece que debe ser considerado dentro de la Constitución? No, nos parece que no.
nos parece que cualquier cosa que se diga, en contrario, no es así, no afectar el salario justo, como usted dice, podría tener un impacto súper importante. ¿De qué forma? En el deterioro de las pymes, por ejemplo, que es hoy día las que están dando empleo en Chile y están salvando la economía en este minuto. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo de las pymes? Para tratar de entender, porque hay una discusión en estos momentos respecto al salario mínimo. No se refiere al ámbito constitucional, se refiere a la norma. Sí, claro, pero a quienes más impacta el salario mínimo es a las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas nunca van a tener dificultades en pagar un salario mínimo. Mi pregunta apunta a lo otro. Así, si debiera debe ser incorporado constitucionalmente. No, creo que no, que es un concepto que además es variable y que depende de un momento determinado e histórico. Ya que usted me menciona salario mínimo, ¿cuánto es el salario mínimo actualmente? No lo sé. 410.000 pesos. ¿Usted cree que eso es suficiente para una persona para que pueda vivir? Por supuesto que no. ¿Sabe cuál es el valor de la canasta básica? ¿Cuánto cuestan las cosas actualmente? Sí, la sé, pero ¿Cuál es? La canasta básica. Desde el punto de vista económico, todo lo que es necesario por una familia para su subsistencia. La canasta básica son 60.000 pesos, lo básico. Claramente la pregunta que nos hacen respecto a la inflación ha impactado muchísimo, ¿no?, al bolsillo de las personas. ¿Cómo entonces, desde el punto de vista del marco constitucional, poder también generar condiciones para que la gente tenga mejores condiciones de vida? Hay muchas maneras, digamos, pero lo más importante es que no hay que confundir con la norma constitucional con la política pública. No, por eso. Una cosa por eso es lo que va a decir la norma constitucional. Yo no quiero engañarlo, no quiero decirle, mire, va a salir la Constitución y mañana se va a arreglar el salario mínimo, porque eso no es real, no es efectivo. ¿Cómo engaño yo en ese sentido? No puedo decirlo. Elizabeth, ¿qué respuesta le damos a quienes se preguntan, ¿no?, de qué manera esto puede impactarlo directamente en su calidad de vida, especialmente vinculado al tema de ingresos, salario? Hay dos puntos específicos que tenemos que regular en la Constitución. La primera es el derecho a emprender. Eso es esencial y eso va directamente vinculado con esta justa retribución. Cuando nosotros generamos empresas, vamos a tener tres pilares fundamentales. Primero, la inversión, el ahorro y por lo tanto crecimiento. Y eso va a ayudar a que las personas puedan tener un salario. Actualmente hay porque los emprendedores van a poder pagar. Hay que escuchar y siempre recordar que las pymes son las que mantienen en gran parte este país. Actualmente eso existe. ¿Qué cosa? La libertad para emprender. Sí, pero absolutamente los emprendedores vamos a preguntarles cómo la viven y cuesta mucho. Por eso mismo, considerando que esas condiciones ya existen, el problema del salario sigue ahí. Es que el problema... ¿Qué respuesta le damos entonces a las personas? A las personas tenemos que decirles que tengan paciencia y desafortunadamente tienen que vivir este proceso porque es muy difícil estar en un país que la inversión extranjera se fue, que los capitales se fueron, que no tenemos capacidad de ahorro y que el gobierno en este minuto tiene medidas deplorables para el desarrollo económico. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Sigamos sobre el tema económico para poder seguir profundizando también en esta respuesta que demanda la ciudadanía. Fuego cruzado. Y si hay una cosa que uno escucha en general trabajando en esto, se encuentra con que fundamentalmente dicen que los políticos hablan mucho de que están preocupados del costo de la vida y de cuánto le afecta a la gente, pero no necesariamente tienen la respuesta concreta porque no le tocan experimentarlo. ¿Alguno de ustedes cuatro sabe cuánto es el IPC en los últimos 12 meses? 13,8. No vas a adivinar si saben o no saben. 13,5. 11,9 en 12 meses. 11,9 en 12 meses con el IPC de febrero. Ya, ninguno de los cuatro lo tenía claro. No, pues en 12 meses, el interanual, 11,9. No era una pregunta muy difícil, que además venía en prácticamente todos los medios. Déjeme preguntarle, si ustedes fueran parlamentarios, voy a partir contigo. Si fueras parlamentaria, ¿votarías a favor o en contra de un sexto retiro? Que es algo que la gente está reclamando. A favor. A favor. No, en contra. En contra. En contra. En contra. En contra. ¿Por qué a favor? Porque definitivamente el beneficio no va a ir a la clase más pobre de nuestro país, va a ir a la clase media y media emergente, que en este minuto necesita seguir emprendiendo. Perfecto. ¿Por qué en contra? Tenemos un problema de inflación importante donde el gobierno está controlando la inflación, donde eso perjudica y radica efectivamente en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país, en el costo de la vida. Y eso hay que protegerlo y efectivamente sobrecalentar la economía para nada beneficia a las personas. ¿Y le complica que personas de su propio sector o coalición estén pensando en votar a favor? ¿Le complica a usted?
Sí, yo creo que nos están pensando razonablemente. No sé qué personas de mi sector están a favor. Sí, no, tengo personas dentro de su coalición política, del oficialismo, del que gobierna, está pensando votar a favor, no lo han descartado. Le preguntan y se están en reflexión, están evaluándolo, nos dicen que no. Sí, no, yo creo que tenemos sectores del PPD, incluso dentro del Partido Comunista. Sí, yo creo que tenemos que contenerle la inflación. Ahí el gobierno ha hecho un avance sustancial en eso. Pero le complica a usted que sus sectores, esto, digamos, no o sea, vaya cada a unanimidad. uno tiene la decisión y la libertad suficiente Perfecto. para elegir. Dijo que no. Déjeme preguntarle, ¿por qué no? Porque no es justo que tenga que disponer de mis propios ahorros previsionales para solucionar problemas económicos, pero además generarme un problema adicional porque mi dinero, dado el impacto económico que va a tener ese retiro, va a perder además plusvalía en el tiempo. O sea, voy a estar peor, no es justo. Económicamente peor. No es justo, dice usted, que yo con mi propia plata. Entonces, ¿debería el gobierno, por ejemplo, entregar un bono adicional? Los bonos también es una política complicada, pero en casos de urgencias y graves son válidos. ¿Y estamos en ese momento de caso de urgencia grave? Bueno, el presidente ha anunciado algunos bonos particulares para este mes. Perfecto, pero ¿son suficientes para usted? Yo creo que no. No son suficientes. Desde luego que no. Por lo tanto, 13.000 pesos para alimentos. Por lo tanto, sí plantearía la necesidad de más bonos, eventualmente. Eventualmente lo que tenemos que hacer es promover el empleo. Eso significa reglas claras, inversión. Eso es adicional y lo corrige en el mediano plazo. Urge. Urge, está bien, pero no es una cosa no o la otra. No hay ningún Estado que pueda no es una cosa o la otra. entregar subsidios y entregar o gastar nuestros ahorros previsionales. Perfecto. Y deteriorar pero no es excluyente. La pregunta adquisitivo. Es si usted sería partidario de entregar ahora adicionalmente un bono más. No. No sería partidario. Andrés, usted dijo que no a un sector retiro. ¿Por qué? Porque el sexto retiro tendría un efecto en la inflación, que es la mayor preocupación que tenemos hoy día. Pamela Giles dice que tenemos inflación, que el último retiro fue hace casi 2 años y seguimos teniendo inflación, que hay inflación en Europa y que no es por culpa de los retiros chilenos. ¿Qué responde frente a eso? Frente a eso yo respondo que es cierto que no tenemos hoy día una inflación provocada por los retiros, sino que tenemos una inflación provocada por otros problemas. Pero si a esos otros problemas le agregamos los retiros, vamos a rebrotar la inflación en lugar de irla disminuyendo. Ahora, yo coincido que un problema de ingreso de las familias no debe resolverse a costa de los ahorros de las familias para su previsión. Por lo tanto, ¿también es partidario que eventualmente el gobierno emita otro bono? Si es necesario, el gobierno debiera emitir otro bono o un mejor bono. Si es necesario, yo ¿lo considera necesario? En lo personal, yo creo que lo que hay que mejorar es la asignación familiar. El gobierno ha hecho una mejora en la asignación familiar, pero debería ser mucho mayor porque eso afecta a las familias en proporción a su tamaño. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Beneficia. Muy bien, pues tiempo también para este fuego cruzado. Seguimos adelante en 100 Indecisos. Exijo una explicación. Y nos vamos a ir ahora hasta la zona sur de nuestro país. Tengo preguntas desde Los Ángeles, la región del Biobío, asistente social, Gloria Muñoz. Gloria, ¿cómo estás? Te escucho. Buenas noches, Juan Manuel. Soy de Los Ángeles y mi hija es una de las tantas deudoras del CAE porque no tuvimos los recursos para financiar su carrera. ¿Cómo una nueva constitución puede asegurar educación gratuita y de calidad para que a los futuros profesionales no les ocurra lo mismo? Perfecto. Tenemos ahí la pregunta. Muchas gracias, Gloria. Vamos a intentar conseguir respuestas con nuestros candidatos. Le corresponden 45 segundos. Comienza Elizabeth a partir de ahora. Bueno, les hablo a todos. Hola Gloria, ¿cómo estás? Esto es muy difícil. Yo estudié en universidad y también quedé debiendo. Tenía fondos solidarios y aún así mi deuda de 2 millones se transformaron en 16 millones y nunca tuve cómo pagarlo. Pasaron los años y tuve que solicitar la prescripción. No me avergüenzo para nada porque lo que tuve que pagar, lo pagué. Es importante establecer que en la Constitución tenemos que establecer primero derecho a educación de calidad. En la antigua Constitución o en la propuesta de Constitución señalaron que la calidad ya no era un concepto esencial y no solamente en la educación básica, prebásica o media, sino que en la educación universitaria. Estamos siempre pendientes de la prebásica y la básica, que claramente son esenciales, pero nos olvidamos que para poder tener un crecimiento necesitamos estudiar, necesitamos estudios y para eso tiene que acreditarse y asegurarse la Constitución, el derecho y la promoción. Elizabeth Rodríguez, candidata del Partido de la Gente por la región metropolitana y sus 45 segundos. Le corresponde ahora a Andrés Palma, 45 segundos. Gloria, no cabe duda de que el derecho a la educación tiene que ser una de las cosas más básicas de la Constitución. Y el derecho a la educación tiene que ser equivalente para todos. Por lo tanto, el acceso a la educación y el derecho a educación de calidad tiene que ser gratuito. No puede ser que algunos tengan que pagar por la educación y otros
no tengan que pagar por la educación, o que la educación esté a la lógica del mercado, por lo tanto los que tienen más recursos tengan posibilidades mayores de acceder a una educación de calidad que los que tienen menos recursos. Esto exige cambiar la forma pedagógica, la forma en la cual se asignan los recursos, pero exige también aprobar reformas tributarias que signifiquen generar los ingresos para que efectivamente pueda haber gratuidad en la educación en todos los niveles. Muy bien. Muchas gracias, Andrés Palma, candidato a la Democracia Cristiana, también por la región metropolitana, candidato a consejero constitucional. Le corresponde ahora a Claudio Ferrada. 45 segundos, sí. Claudio. Gloria, no sabes cómo te entiendo. Yo también soy deudor CAE. Pedí cerca de 9 millones de pesos y hoy día la deuda después de 10 años de pago aún continúa en cerca de 15 millones de pesos. Es imposible seguir sosteniendo este modelo educativo. Nosotros esperamos conversar y plasmarlo en la Constitución, el derecho a la educación, el acceso a la educación, que ésta venga con calidad y que más encima sea gratuito, para que las personas no dependan de su bolsillo y de la perspectiva económica de cada una de las familias para poder optar a una carrera u otra. Efectivamente, traspasaremos todo ese conocimiento y la reflexión a la conversación política que generaremos en la Constitución. Ahí esperamos consagrar el derecho a la educación, pero efectivamente necesitamos recursos. El Estado necesita dinero para poder financiar. Y por eso yo también espero que los parlamentarios de este país también llegue y acepte una reforma tributaria donde podamos acaudar mucho más para efectos de ir pagando la situación educacional y otros derechos sociales que son tan importantes para la ciudadanía. Muchas gracias, Claudio. Claudio Ferrada, Revolución Democrática, candidato por el Ñuble. Y por último le corresponde a Pilar Barrientos. 45 segundos, Pilar. La educación es una de las cosas más importantes de nuestra vida, Gloria. No le puedo decir que se va a asegurar una educación universitaria gratuita. Y así como aquí todos han expuesto, yo también, un poco más antigua, estudié con crédito fiscal universitario. Y una vez que me recibí, pedí un préstamo bancario para poder pagarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un sistema solidario, porque si yo lo pago, ese fondo va a servir a otros muchos estudiantes a quien beneficiarán y que están en la misma situación económica que nosotros estuvimos en nuestro tiempo. Entonces, la educación gratuita va a estar asegurada a todo evento entre el nivel medio menor y el cuarto medio. La universitaria necesariamente requiere de otras políticas públicas. Tiempo. Muchas gracias también. Pilar Barrientos, candidata de la UDI por la región de Tarapacá. Profundicemos en este tema también junto a nuestros periodistas. Interpelación. Andrea Aristigui interpela a Claudio Ferrada y Pilar Barrientos. Andrea. Hola, Claudio, buenas noches. Hola, Andrea. Buenas noches. Usted decía educación gratuita y de calidad. Fue la bandera de lucha de muchos de los que hoy están en el gobierno, ¿no? El movimiento estudiantil, la fundación del Frente Amplio, básicamente. ¿Tiene el Estado capacidad real para garantizar educación gratuita y de calidad? Nosotros tenemos que empezar a conversar ya sobre el derecho a la educación. Llevamos hartos años hablando de eso. Así es, se ha avanzado. Yo creo que es positivo porque se ha avanzado justamente en garantizar el derecho, pero aún es incipiente, aún nos falta fuerza. Y efectivamente, esta Constitución actual que nos rige no tiene las herramientas para avanzar en ese desarrollo. Y nosotros esperamos que esta Constitución genere los pilares fundamentales para poder garantizar primero el derecho y el acceso a la educación. Claudio, ¿o un problema de recursos? También es un problema económico, recursos limitados, gastos ilimitados. Así es, también es un problema de recursos. Por eso el Estado tiene que recaudar más para poder garantizar derechos sociales como es la educación. Aún así, recaudando más con una futura reforma tributaria, si es que efectivamente se puede avanzar en ello, ¿usted cree que realmente se va a poder garantizar esto? ¿No parece ya un eslogan más que una política real con establecimientos educacionales que no tienen ni siquiera baños decentes en estos momentos? Querer garantizar no quiere decir que uno va a resolver el tema al día siguiente, sino que tiene que ser una mirada de Estado a futuro, donde podamos desarrollar una forma distinta de la que ya estamos planteados los últimos 40 años en materia educacional. ¿Ya? Nosotros queremos un avance progresivo en materia de educación, en materia de acceso a la educación y también en materia... ¿Y eso hay que establecerlo constitucionalmente? Porque la propuesta de constitución que fue rechazada hacía un detalle respecto a este nuevo Sistema Nacional de Educación, su obligación de financiarlo de forma permanente. Podía sonar bonito. La pregunta es que, ¿cómo se logra eso? Así es, siempre con responsabilidad fiscal. Ya, yo creo que nosotros tenemos que generar las bases para que se genere una política pública de Estado y eso obviamente, esa discusión se hará en el Parlamento, ahí buscará los recursos suficientes para aquello. Si se necesita más recaudación, efectivamente se tendrá que hacer la reforma tributaria que corresponda para poder garantizar estos derechos sociales de aquí hacia el futuro. Pilar, ¿usted cree en la educación como derecho social?
Sí. ¿Le costó? Me costó un poco, sí, es verdad, usted lo detecta, porque el derecho social parte de un estado de igualdad. Ajá. ¿Sí? Entonces yo tengo miedo, porque en alguna oportunidad escuchamos a un ministro de Educación de este país decir que teníamos que quitarle los patines a quienes los tenían. Entonces está... Pero esa igualdad también puede ser subir a todos a los patines. Obvio, eso es lo que me gustaría, digamos, pero nosotros somos un país con recursos limitados. Usted no puede exprimir, digamos, a las empresas, a las pymes, al emprendimiento, a fin de ir a satisfacer las necesidades de educación, de salud, de pensión, de vivienda, de seguridad. Usted no avanzaría en gratuidad, no tenemos las capacidades económicas para aquello. Se decía lo mismo. Entonces, el derecho social, en ese plano de igualdad que tiene, el temor es que tengamos que nivelar hacia abajo. Déjeme preguntarle, usted entonces no está a favor, y claramente lo dijo, de la gratuidad a nivel universitario. Así es. Su sector no lo estuvo cuando se avanzó en gratuidad universitaria. Hoy hay muchos profesionales, quizá usted se ha topado con muchos de ellos que estudiaron en la universidad gracias a la gratuidad. ¿Qué les dice a ellos? ¿Que no se merecían estudiar? Por supuesto que sí, si fueron pudieron hacerlo titulares de la gratuidad, espectacular, pero hay una segregación respecto de eso. Hay otros que tuvimos que pagar y es bueno que así lo hagamos, digamos. O sea, si usted le porque tocó, hay una cierta solidaridad en esa política pública. O sea, la lógica es el que tiene plata estudia en la universidad. No, yo no dije eso. No. Yo dije que somos un Estado de escasos recursos, que tenemos múltiples necesidades y que lo más probable es que no logremos ese nivel de financiamiento a la educación universitaria. ¿La salud es un derecho social? La salud debiera estar garantizada para el acceso a la salud para todos los chilenos. ¿Como derecho social? ¿Le cuesta el concepto? Es que me cuesta por esta posibilidad que tenemos de nivelar hacia abajo. Corremos el riesgo. Déjeme preguntarle, Pilar, usted no está de acuerdo, me imagino, con condonar el CAE, entonces. Por supuesto que no. Creo que los profesionales tenemos que pagar. Que seguir avanzando, tenemos que la herramienta suficiente. Vamos a hablar sobre eso, en todo caso, en un momento más, ¿les parece? Para que lo abordemos en el fuego cruzado. ¿Me lo puedo recoger, Andrea? Gracias, se anota. Gracias. Siguiente interpelación, señor director. Interpelación. Tomamos chat, interpelas a Andrés Palma y Elizabeth Rodríguez. Elizabeth, Andrés, los alumnos que salen de cuarto medio, ¿usted estima que saben escribir correctamente? Algunos no. ¿Cuántos no? Más o menos. ¿Algunos? ¿Una excepción? ¿O hay muchos que no saben escribir? Hay muchos que no saben escribir correctamente o que no saben interpretar correctamente. ¿Usted no cree que después de 12 años de escolaridad lo mínimo que se puede exigir es que alguien escriba correctamente? ¿Que este es un fracaso absoluto? Es un fracaso del sistema educacional, sin duda. ¿Por qué fracasan los colegios públicos? Resulta que este año había vacantes en los principales colegios emblemáticos de Santiago. En el Instituto Nacional, vacantes, cuando otros años había mucha gente, los padres queriendo entrar con sus hijos. 201 en el Instituto Nacional, Liceo Javier Carrera, 475 en el Internado Nacional Barros Arana, 800, en fin, muchísimo. Vacante, ¿por qué? Porque la educación dejó de ser una prioridad para este gobierno. Y por lo tanto... Pero esto viene hace mucho tiempo. Sí, el gobierno anterior también. Sería injusto decir que un gobierno que lleva un año provocó esto. Sí, pero desafortunadamente partimos con esto desde la Revolución Pingüina, que yo puedo entender que... ¿Es culpa de los pingüinos? Sí, es culpa de los pingüinos. ¿Es culpa de los pingüinos? No de los pingüinos, es culpa de algunos que se han... Me refiero a los pingüinos, al movimiento pingüino, ¿no? Sí, no, me refiero a eso. Se han enquistado en algunos establecimientos emblemáticos grupos anarcos que misteriosamente nadie logra identificar y controlar. Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago, dijo: en mi gestión no habrá carabineros en los techos del Instituto Nacional, tampoco entrando a los colegios, porque se estaba criminalizando el movimiento estudiantil. ¿Está de acuerdo? Yo creo que cuando aparecen unos overoles blancos tirando bombas Molotov desde un establecimiento educacional y el establecimiento no logra controlar esa situación, la policía puede intervenir. O sea, no tiene razón Iracy Hasler. Bueno. Las actuales autoridades, cuando no eran autoridades, cuando estaban en la oposición, cerraron los ojos con respecto a la violencia. Hay que preguntarle a las actuales autoridades sobre qué piensan hoy día esas actuales autoridades. Le estoy preguntando si cerraron los ojos a su juicio frente a la violencia. Yo creo que hubo un sector del país que efectivamente cerró los ojos frente a la violencia o legitimó ciertos comportamientos que no debiera haber legitimado. Elizabeth, ¿hay estudiantes delincuentes?
Hay estudiantes delincuentes. ¿Hay estudiantes delincuentes? No lo sé, porque nunca he sabido quiénes son los overoles blancos. No, pero a ver. Tomás, hay estudiantes delincuentes porque el los que gobierno... tiran las bombas son delincuentes. Porque tenemos una norma No sé si son específica. estudiantes. ¿Y si fueran, son delincuentes? Sí. Porque lo hacen desde el interior de los colegios. Tomás, tenemos en este país una norma específica que se llama aula segura. Eso significa que nuestro Congreso Nacional tuvo que aprobar una norma para poder proteger a los profesores y a la comunidad educativa. Por lo tanto, sí, tiene que haber. ¿Están de acuerdo con la tómbola para entrar a los colegios? No es una tómbola. Bueno, lo que se llama tómbola, que es el sistema de admisión escolar. El sistema de admisión escolar, estoy totalmente de acuerdo. ¿Está de acuerdo con la tómbola? No, no estoy de acuerdo con la tómbola. ¿Por qué? Porque yo defiendo la libre elección de los padres a poder escoger el colegio de sus hijos. Y Pero que eso personas es lo que con ocurre con el esfuerzo también sistema de puedan admisión acceder escolar. a otro sistema de educación. Y por lo tanto considero nefasto esta división entre colegios particulares, privados, y esta educación gratuita que perdió la calidad y que desafortunadamente un niño pobre no va a poder acceder nunca a un colegio de buena calidad. Andrés, han dicho algunos que los colegios emblemáticos como el Instituto Nacional con este sistema bajan su calidad y que un estudiante pobre va a tener siempre un colegio malo ahora, como todos estos, que no va a tener la posibilidad de estar en un buen colegio público. En un primer momento, el establecimiento como el Instituto Nacional se tiene que adaptar a que va a recibir todo tipo de niños. ¿Con esta caída en la calidad? No, es que la caída no se debe al sistema de admisión escolar. ¿Ya? El Instituto Nacional tiene que adaptarse porque ahora va a recibir a cualquier niño que quiera entrar al Instituto Nacional. O sea, no va a poder seleccionar a los mejores estudiantes pobres. No va a poder seleccionar a los mejores, evidente. Estudiantes pobres. O ricos. No, pobres. No, porque ahí entraba gente que no... al Instituto Nacional no solo entraban pobres. Gracias. Tiempo, muchísimas gracias. Vamos a profundizar en materia educacional también en el siguiente Fuego Cruzado. Fuego Cruzado. Voy a recoger una pregunta que quedó pendiente ahí a propósito de la conversación con Andrea Aristegui. ¿Partidaria de la condonación del CAE? Sí, definitivamente. ¿Que debe ser una prioridad? Tiene que ser una prioridad y es más, si nosotros analizamos la partida de educación, el 50% va destinado al pago de sueldos. Por lo tanto, si nosotros hacemos un ahorro en el gasto fiscal, perfectamente podríamos tomar otras medidas que regularían mejor la educación. ¿Partidario de la condonación del CAE? Yo creo que la condonación del CAE ya se produjo, porque los estudiantes, ante el anuncio de que se va a condonar el CAE hecho por el gobierno, dejaron de pagar. Ya, perfecto, pero eso no significa que la deuda se haya condonado. No, la deuda no se ha condonado, pero en la práctica... Porque se la pueden cobrar en cualquier momento igual. O no se la van a cobrar porque son muchos deudores. No, está bien. Sí, no, se la pueden cobrar de todas maneras. Porque sobre todo cuando es plata del Estado, créame, el Estado se va a encargar de cobrársela si es que efectivamente es necesario. Decías que partidario, por cierto, de la condonación del CAE. Así, tenemos que avanzar en la condonación del CAE. Perfecto. Porque no podemos arrastrar un endeudamiento familiar. Y también una carga, una mochila gigantesca para aquellos estudiantes y estudiantas que efectivamente fueron a la universidad, generaron una profesión y que más encima después tienen que... Pero déjame terminar aquí. Sí, ¿partidaria de la condonación del CAE? He dicho que no. ¿Usted por qué no? Yo creo que no, porque esos dineros públicos ya se invirtieron y requieren ser reinvertidos a otros. ¿Cuánta plata es? ¿Perdón? ¿Cuánta plata es? No, el monto total del Estado que invirtió en eso no lo sé. 10.000 millones de dólares. No, perdón, esa es la deuda de los profesores. No. Sí. No sé cuánto es la deuda CAE. No lo sé. Ya. ¿Y la deuda histórica de los profesores? Eso es lo que decía el colega. No, dicen que la deuda de los profesores total puede ser 17.000 millones de dólares. Sí, el problema es que con los 17.000 millones de dólares por un ya se alumno de la disminuyó. Universidad de Santiago, en su tesis de grado, estimó en 10.000 millones de dólares. Sí, que lo que pasa es que quienes dicen que puede ser 4.000, otros dicen que puede ser hasta 17.000, pues son 70.000 profesores. Yo me quedo con el estudio que conocí. Ya, perfecto. ¿Alguna cifra estimativa? Y si tenemos que elegir, ¿qué es más importante para el Estado? Porque los recursos son finitos. ¿Qué es más importante hoy? ¿Cumplir con una deuda histórica con los profesores o condonar la deuda del CAE? Condonar la deuda del CAE. Eso va a permitir el desarrollo de profesionales que tengan acceso al crédito, que tengan acceso a poder generar trabajo y, por lo tanto, trabajar y generar un crecimiento en nuestro país. Un efecto práctico, sin embargo, no se repara una deuda que es histórica. Si tuviéramos que elegir. Yo no creo que sea excluyente. Yo creo que tenemos que avanzar es que para la reparación histórica. La pregunta es una, no es que es excluyente porque los recursos del Estado son finitos, se acaban. Y habrá que buscar la manera justamente de tener recaudación. Es que me responde, si me quiere responder, si no, para seguir con el siguiente. Pues si la pregunta es simple, si tiene que elegir entre uno de los dos. Sí. Yo creo que la deuda CAE. La deuda CAE es más importante. La deuda CAE. ¿Y? Ninguna de las dos. ¿Por qué?
Porque hay otras prioridades. Mira, aquí se abre un siguiente debate, como por ejemplo, si yo tuviera que utilizar, no sé, la reforma tributaria, hagamos de cuenta que recaudaba 10.000 millones, ¿en qué la usaría? Yo creo que hay que incrementar fuertemente los recursos en seguridad pública. No, pero en materia educacional, porque esa es parte del debate a propósito de la pregunta que nos estaban haciendo. Acuérdense que ellos votan por usted en función de la respuesta que da a las preguntas que le hacen. Bueno, las partidas son distintas. Lo que pasa es que si tú me dices los recursos públicos dónde hay que ponerlos, yo los pongo donde son más necesarios hoy. Pero si yo tuviera 10.000 millones de dólares en materia educacional para destinarlo a algo, si tuviera que elegir entre pagarle a los profesores su deuda histórica o condonar el CAE. Así, solo eso. Es que son dos de las grandes promesas de este gobierno, están en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Es que yo creo que no va a cumplir ninguna de las dos. ¿No? No, ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque no hay recursos en este momento en el país para ninguna de las dos. Y si saca adelante la reforma tributaria, ¿debería el presidente utilizar los recursos de una reforma tributaria, aunque sea más acotada, en condonar el CAE, o debería priorizarlo? No era su prioridad. No es su prioridad. Por supuesto que sí. Debería utilizarlo en eso, aunque el mismo presidente aquí en Mega haya dicho que no es su prioridad. Sí, yo creo que la educación tiene que ser una prioridad para este gobierno. ¿Debería utilizar esos recursos si es que lo consigue a través de una reforma tributaria? Debería utilizarlo, sí. ¿En condonar el CAE? Sí. ¿Usted me está dando a elegir solamente en dos alternativas? Sí, perfecto. Sí, ok. Perfecto, ya. Ahí está, educación. Uy, me acaloré. Ya. Cada uno de los candidatos va a tener 30 segundos para exponer sus ideas finales. Va a ser el último momento en que van a poder conversar directamente con la gente y explicarle sus puntos. Reflexionen, mire, les propongo algo. Hagamos una pausa, así tienen segundos para pensar un poquitito qué es lo que le quieren proponer a la gente antes de que vuelvan a votar. Hacemos esa pausa, estamos de vuelta de inmediato. Ya estamos de regreso, tenemos tiempo para escuchar las ideas finales de cada uno de los candidatos y candidatas en 100 Indecisos segunda temporada. Comienza 30 segundos a partir de ahora, Andrés Palma. La Constitución es la norma que nos va a regir durante un largo periodo. Lo importante es que esa norma nos dé seguridades en todos los espacios de nuestra vida, que nos dé el marco que sea estable para que cada uno pueda tomar las decisiones propias de su crecimiento, de su desarrollo. Para ello tenemos que dialogar, tenemos que ser capaces los que lleguemos al Consejo Constitucional de encontrarnos y de sumar apoyos para un gran acuerdo. Muchas gracias, Andrés. Andrés Palma, que está, para que el público lo vaya recordando, en el podio número 2. Le corresponde ahora a Claudio Ferrada. Claudio, 30 segundos. Bueno, quiero saludar a las y los chilenos, pero especialmente a los vecinos y vecinas de Ñuble. Quiero invitarles a que se hagan parte de este proceso. Un proceso que va a reflexionar sobre el diálogo, sobre llegar a acuerdos, sobre posicionar cada una de nuestras posiciones, pero con fraternidad y con disposición a llegar a acuerdos. Tenemos la meta fundamental para poder escribir una nueva Constitución. Estamos en Ñuble, ¿ya? Síganos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Claudio Ferrada, porque esta Constitución la escribimos todas y todos. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Le corresponde ahora a Pilar. Quiero decirles la verdad. Yo sé que el proceso constitucional no es lo que más nos está ocupando en este minuto y no nos está ocupando porque tenemos una grave situación de inseguridad. Si el Estado no es capaz de otorgarnos seguridad y orden público, nada de lo que hemos hablado en este programa será posible. Por lo tanto, lo más importante, nuestro anhelo es de seguridad y de orden público y debemos entregar mecanismos constitucionales al Estado que hagan eso posible. Esa es mi promesa. Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, 30 segundos para Elizabeth. Centro, norte y sur y medios. Esta discusión no tiene que ver con partidos políticos, no tiene que ver con tendencias políticas, tiene que ver con las personas como nosotros, no tiene que ver con la lista de indulto o la derecha extrema, tiene que ver con nuestras necesidades diarias, con vivir el día a día, con levantarnos a las 6 de la mañana, dar pechuga, levantarnos, llevar a los niños al colegio, poder tener para el metro.
no tener que caminar filas y filas. La Constitución lo que tiene que hacer es salvaguardar los intereses, no solamente de los chilenos, sino de los que también quieren vivir en este país y protegerlos. Tiempo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, llega el momento de la verdad, señor director. Los indecisos deciden. Voy a invitar al público, tanto a quienes están en el sector de la zona norte del país, los que están en el sur del país, los que se encuentran representando a Santiago, que comiencen a votar. Ellos tienen cada uno en su tablet o celular una aplicación que se les ha entregado aquí en Mega Media y donde tienen la posibilidad de poder elegir y volver a votar ahora por cada uno de los candidatos. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la pausa, los vamos a dejar votando y luego a la vuelta vamos a recordar cómo fue la votación inicial, donde votaron solo por ideas, sin saber quién era quién. Y luego veremos la votación final para contrastar el resultado. Hacemos esa pausa, los dejamos votando, estamos de vuelta de inmediato. Muy bien, habíamos dejado en la pausa comercial votando a los indecisos e indecisas esta noche para que después de escuchar el debate votara y definiera con qué candidato se siente más identificado. Antes, al comienzo del programa, les presentamos las ideas de los candidatos pero sin saber quién era quién. Recordemos cómo fue la votación inicial del programa. Recordamos que tuvimos para Pilar Barrientos un 35,5%. Ella quedó inicialmente en el primer lugar. En segundo lugar, Elizabeth Rodríguez obtuvo un 30,1%. En tercero, Claudio Ferrada con un 22,6%. Y en cuarto lugar, Andrés Palma obtuvo un 11,8%. Eso en función de las ideas que presentaron, pero sin que la gente supiera quién era quién, a qué partido pertenecía, incluso por qué región estaba postulando como consejero constitucional. Después de escuchar el debate, veamos cuál es el resultado. Partimos en el cuarto lugar. Cuarto lugar. Se mantiene Andrés Palma, pero subió del 11,8% a un, estoy viendo aquí, 12,5% de los votos, pero logró repuntar de todas maneras y logró crecer. Siempre eso es importante, se va ganando respaldo. Cuarto lugar entonces se mantuvo Andrés Palma. Veamos el tercer lugar. En el tercer lugar, bueno, aquí se produjo en que se mantuvo Claudio Ferrada, pero bajó a un 13,5%, había obtenido un 22,6% de los votos de los indecisos, ahora quedó con un 13,5% Claudio Ferrada. Claudio, gracias también por haber venido al programa. Muchas gracias. Tendremos que seguir perfeccionando, que la gente le haga sentido las propuestas. Y por supuesto que también se van conquistando otros públicos también. Esto solamente, por cierto, un muestreo de quienes nos acompañan esta noche. Veamos en segundo lugar. En segundo lugar está Pilar Barrientos. Pilar Barrientos había quedado primera, pero bajó al segundo lugar y obtiene en este caso un 16,7%, había obtenido un 35,5%. O sea, la disminución aquí es importante, pero mantuvo, digamos, una posición importante. De todas formas, un segundo lugar. Veamos entonces qué pasó con Elizabeth Rodríguez, que obtiene el primer lugar con un sorprendente 57,3% del respaldo de la ciudadanía. Había obtenido, cuando conocimos sus ideas, pero no sabíamos qué partido era, quién era, si era mujer o hombre, en fin, un 30,1% y quedó con un 57,3%. Aplausos del público para los 4 candidatos que tuvieron esta noche. Aplausos de Santiago para quienes están en el sur de nuestro país y quienes están también en el norte de nuestro país. Muchísimas gracias. Aplausos también para Tomás y Andrea Aristigui, que por supuesto nos acompañaron esta noche, y a ustedes, el público, que fielmente está con nosotros cada semana en 100 Indecisos. Muchísimas gracias por su sintonía y nos volvemos a juntar la próxima semana. Buenas noches.